desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Jueces, capítulo 13. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso, Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: «Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos». La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: «Un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte». Entonces Manoa oró al Señor: «Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer». Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: «Está aquí, el hombre que se me apareció el otro día». Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: «¿Eres tú el que habló con mi esposa?». «Sí, soy yo», respondió él. Así que Manoa le preguntó: «Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse?». El ángel del Señor contestó: «Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado». Manoa le dijo al ángel del Señor: «Nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito». Pero el ángel del Señor respondió: «Aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor». Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: «¿Cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra». «¿Por qué me preguntas mi nombre?», replicó él. «Es un misterio maravilloso». Entonces Manoa tomó un cabrito, junto con la ofrenda de cereales, y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. «Estamos condenados a morir», le dijo a su esposa. «Hemos visto a Dios». Pero su esposa respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto». Hay muchas cosas en este pasaje, porque está mezclado, esto está mezclado con muchas leyendas paganas, y está mezclado con mucho pensamiento mágico, con mucho pensamiento de la época de los jueces en Israel. Acuérdense que en la época de los jueces todavía no estaba construido el templo.
no había rey, el pueblo estaba muy desbandado y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Sin embargo, Dios cada tanto levantaba algún juez como para librar al pueblo. Y acá se ven esos círculos virtuosos y viciosos de las dos formas, en que Israel tiene un encuentro con el Señor, camina bien durante un tiempo, llega al máximo de su relación con el Señor, y después en un santiamén empiezan a adorar ídolos, se empiezan a mezclar con otros, empiezan a hacer lo que no deben, terminan siendo conquistados, terminan siendo oprimidos. Y bueno, y ahí viene de vuelta el arrepentimiento y Dios levanta un juez y ese juez los libera y ahí empieza otra vez la historia. Por lo general siempre es así, y estos círculos de subidas y caídas de Israel se van marcando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y si uno lo piensa también desde la historia de la Iglesia, también es así. O sea, Dios siempre ha permitido ciertas cosas, ha permitido que la Iglesia se cierre nuevamente en sí misma, se mire el ombligo durante un tiempo y empiece a darle más importancia a los ritos que a la misericordia y a lo que Dios espera de nosotros. Y termina en ambientes de religiosidad, de opresión. Y ahí Dios hace algo, manda lo que nosotros podemos llamar un avivamiento, y nuevamente la iglesia sale y hay felicidad y hay un despertar espiritual, pero cada tanto volvemos a lo mismo. Acá lo que vemos es el testimonio de cómo el padre Manoa y la madre de Sansón, la cual no sabemos el nombre, ¿no? Se ve la importancia ahí que le daba el pueblo judío a las mujeres, que se perdió el nombre de la madre de Sansón. Cómo ellos reaccionaron ante estas circunstancias que eran tan difíciles y tan críticas, que los sorprendieron, que fue algo sorpresivo, algo que ninguno se esperaba. No son solamente un testimonio, sino que también hay un juicio en el medio. Y esto quiero que nos veamos reflejados en estas dos personas, porque ellos hicieron cosas y dijeron cosas que nos habla de ellos, de nosotros y de cómo se nos juzga con estas cosas. Vemos que lo que tenemos acá es una crisis, y la palabra que se utiliza para crisis sería juicio más que nada, ¿no es cierto? Bueno, podemos decir que algunos libros de autoayuda dicen que crisis es, la palabra crisis significa también oportunidad en el chino antiguo y bueno, y todas esas cosas. Pero acá la palabra crisis es juicio, o sea, estamos en una encrucijada de la vida, eso es una crisis. Una crisis, se nos sale al camino un problema, algo que nos sorprende y que nos saca de la seguridad que tenemos constantemente en nuestra vida. Todos nosotros practicamos la religión, sabemos cómo tenemos que orar, sabemos las cosas que le agradan al Señor, y todo eso funciona siempre y cuando las cosas vayan bien. Pero el problema es cuando las cosas van mal o cuando las cosas salen como no esperamos. Uno puede decir, bueno, siempre sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, está bien, pero eso es solamente un dicho en un solo pasaje de toda la palabra de Dios. Pero hay muchísimas cosas que nos salen al encuentro en el medio de nuestra vida y en el medio de lo cotidiano, de las cosas de todos los días, y que nos sorprenden. Y no solamente que nos sorprenden, sino que nos ponen en crisis, que nos ponen en un ambiente incómodo, en un ambiente totalmente incómodo. Estos momentos de crisis lo que hace son dos cosas. En primer lugar, nos demuestra el tipo de persona que somos.
lo que nos hacen las crisis a veces es desnudarnos, ¿no es cierto? En ponernos bueno, ¿qué es lo que somos realmente como personas? En el tiempo de bonanza, en el tiempo de que todas las cosas salen como nosotros queremos, es muy difícil evaluar si una persona tiene un carácter más fuerte o un carácter más débil. Digamos que las crisis lo que hacen es revelar lo que realmente somos. O sea, todas las fortalezas y todo se revelan en los momentos de crisis, en los momentos en donde más se necesita de nuestro carácter. Y acá vemos dos caracteres totalmente distintos. Tenemos el carácter de Manoa, del padre de Sansón, una persona que ante la crisis sale desesperado. Igual hay cosas antes de este momento de crisis en su vida, antes del versículo 22 y 23, que nos muestran ciertas cosas sobre el carácter de Manoa. Primero, la mujer a la mujer ni ella le había preguntado el nombre al ángel del Señor, ni tampoco ni él se lo había revelado. Simplemente le había dicho lo que tenía que hacer. Manoa lo que tiene ahí es un espíritu oportunista. Lo que le dice es, esta mujer dejó pasar una oportunidad tremenda de preguntarle el nombre. Y acá está el pensamiento mágico. El pensamiento mágico de las religiones paganas, de las religiones del cercano oriente, donde están esta suerte de genios, de los jinn, ¿no es cierto? Lo que hoy llamamos genios, que lo vemos ahí en Aladín, en ese tipo de historias, ahí todo, en donde aquel que conoce el nombre de la deidad la puede controlar. Que es lo mismo que hace Moisés ante la zarza ardiente. Revélame cuál es tu nombre. O lo que hace Jacob en la pelea con el ángel del Señor también. Bueno, ahora bendecime porque si no, no te dejo. Y hay una intención del ser humano de controlar la deidad, de controlar a Dios, de pensar que uno conoce tanto a Dios, por haber caminado mucho tiempo con el Señor, por lo que sea, o por haber afrontado tiempos difíciles y haberlos superado, por haber sido sanado de una enfermedad, por haber atravesado una circunstancia y haber visto un milagro de parte de Dios, y uno piensa que conoce a Dios y que sabe cómo Dios va a actuar. Pero aparte de eso quiere tener control sobre Dios, porque aquello que se conoce, aquello se controla. ¿No es cierto? Si uno puede describirlo, puede manejarlo. Y Manoa piensa eso. Manoa dice, esta mujer tuvo al ángel del Señor adelante y en vez de preguntarle el nombre, para así le pedía 3 deseos o hacía algo o lo manejaba o se quedaba con nosotros, no se lo pregunta. Y Manoa termina tratando de engañar al Señor preguntándole el nombre. Quiero preguntar el nombre porque así cuando yo hago la ofrenda, ya sé a quién darle gracias y todo eso. Y cuando pasa lo que pasa, cuando pasa que él realiza la ofrenda, vemos que un corazón distinto tuvo Abraham, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando Abraham invita a comer al ángel del Señor y el ángel del Señor sí se queda a comer con él. Este no fue el caso, porque obviamente el Señor conoce la intención del corazón y todas esas cosas que ya sabemos. Pero en el caso de Manoa, él quiere que el Señor se quede a comer, quiere retenerlo lo más que pueda para poder manejarlo. Él lo que quiere es manejar a Dios. Y se da cuenta que no lo puede manejar y que en el medio del holocausto el ángel del Señor entra en la llama y se retira. Y se va y no vuelve. Y ahí es cuando se le revela la crisis a Manoa.
Él dice, hemos visto al ángel del Señor y yo lo he querido manipular, porque es eso lo que dice. Porque lo que dice el texto es, ahí él se dio cuenta que realmente ese no era un ángel del Señor, era el ángel del Señor, era el Señor mismo. Y él dice, hemos visto a Dios y nos vamos a morir. Y ahí es como esta cosa de que nos lleva a pensar cómo en tiempos normales, cuando todo se desarrolla en un modo regular, ahí todos logramos desempeñarnos bien. Ahí somos todos buenos cristianos, ahí todos creemos bien, ahí tenemos respuesta para todo, tenemos un estándar de cristiano, de cómo se comporta en sus actitudes ante la vida. Tenemos suficiente tiempo y tranquilidad para cumplir con todas las normas, para hacer todo lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que pasa, por lo general, ¿no? Cuando tenemos mucho tiempo libre, cuando tenemos tiempo, nos dedicamos a la iglesia, nos dedicamos a las cosas del Señor y decimos, yo pongo al Señor por adelante de todo. Pero cuando tenemos una vida más apretada, cuando tenemos una vida en la cual tenemos que elegir los tiempos, tenemos que elegir los momentos, ahí no elegimos al Señor, ahí lo ponemos, bueno, pero lo que pasa es que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque el trabajo, porque estoy cansado, porque el domingo es un día para descansar, porque el domingo es el único día que tengo, ¿no es cierto? Y cuando tenías de lunes a viernes le dedicabas 2 o 3 horas en la semana. Y ahora que tenés poco tiempo no le dedicás directamente nada. O sea, antes te quedaba cómodo. Ahora el tema es que elegís al Señor como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Bueno, yo quiero un cabrito para comerme, pero con mis amigos, no con vos, con mis amigos. Las cosas del mundo nos agobian y ese poquito tiempo que tenemos, en vez de llevarlo a veces a los pies del Señor, lo ponemos en otro lado como para distraernos un poco. Como decía recién, ¿no? Bueno, invitamos a jugar a la Play para que se distraiga de las cosas, ¿no es cierto? Bueno, el tema es no distraernos con las cosas, sino dedicarle tiempo al Señor. Y acá nos da una impresión de lo que somos nosotros mismos y de qué clase de personas realmente somos. No, con esto no quiero decir que todos somos iguales, pero en mayor o menor medida estas cosas se dan. Por lo general tenemos vidas bastante artificiales, bastante superficiales. Y tratamos de convencer al otro de que somos las personas que realmente quisiéramos ser, pero que no somos. ¿Por qué? Porque el ser la persona que nosotros quisiéramos ser, o las personas que el Señor quisiera que seamos, implica esfuerzo. Implica dejar cosas atrás, dejar cosas de lado, dejar de hacer cosas que nos gustan o que nos distraen. Esto está bárbaro cuando uno tiene tiempo de construir el personaje. Pero el tema es cuando nos agarra con la guardia baja, cuando nos agarra por sorpresa, ¿no es cierto? Ahí no hay tiempo de andar recordando, de andar buscando las costumbres, y no hay tiempo de ponerse la máscara, sino que hay que actuar instintivamente, lo que sale del corazón. Entonces ahí sale lo natural, lo real, lo verdadero que hay en nuestros corazones. Ahí es donde Dios no prueba nada, Él no necesita probar nada, Él ve el interior de tu corazón, pero sí nos prueba a nosotros mismos quiénes somos. Nosotros nos conocemos a través de las crisis. Lo segundo es que nos prueba también en un sentido más profundo, ¿no es cierto?
lo que realmente hay de malo en nuestro corazón y nos prueba si realmente profesar, de hablar, de ejercer una profesión también, ¿no es cierto?, de trabajar, y nuestras protestas, las protestas contra el Señor. Nosotros podemos decir, bueno, los buenos amigos se ven en las malas, cuando uno está mal, ¿no? A la fiesta van todos, pero al velorio no sé si están todos, no sé si están todos en la cárcel. Por eso el Señor nos dice, porque se lo hiciste a otro, me lo hiciste a mí. Pero él ahí no pone, dice, porque en el cumpleaños de 15 de mi hija estuviste conmigo también. O porque en mi cumpleaños estuviste, porque se lo hiciste a ese, me lo hiciste a mí. No, él dice, porque estuve preso y me viniste a ver, porque estuve enfermo y me viniste a ayudar. En los momentos malos se ve realmente lo que hay en el interior del corazón. Acuérdense de lo que nos dice el Señor en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El comportamiento se ve en los tiempos de necesidad, en el tiempo de dificultad, de crisis. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta realmente cómo estamos con el Señor. Vemos el interior de nuestro corazón. Y no nos gusta por lo general, pero es el tiempo que el Señor usa para eso. La Biblia en general no tiene mucho interés en cuál es la grandeza natural del carácter, del ser humano, de exaltar al ser humano como un modelo de virtud y todas esas cosas. Lo que más exalta la Biblia, y el tema central de la Biblia, es la gracia. Y es esa grandeza, la grandeza del ser humano, la grandeza de las acciones del ser humano, que vienen como resultado de la gracia de Dios. Como resultado de vivir una vida agradable a Dios, como un resultado de sentir el perdón, de sentir la consolación, de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que le pasa a Manoa y a su mujer, que me encantaría saber el nombre, porque la verdad que es ella la que tendría que estar en el pedestal ahí de la fe, ¿no es cierto? Pero quiero que vamos directamente al pasaje en sí, a ese versículo 22 y a ese versículo 23, que nos muestra, lo primero es qué hizo esta mujer, ¿no es cierto? ¿Qué hizo la mujer de Manoa? La mamá de Sansón, ¿qué fue lo que hizo ella? La respuesta es tan simple, pero así como es simple es asombrosa. Lo que hizo ella en el momento de la crisis fue pensar y razonar. Parece algo tan tonto, ¿no? Porque parece algo tan simple. La simplicidad a veces nos parece tonta. Sin embargo, la sabiduría en la Biblia es la aplicación de los principios bíblicos, de los principios de Dios, en las cosas más simples de la vida. En cosas de todos los días, en las cosas cotidianas. No es el razonamiento teológico, no es el pensamiento y las grandes elocuciones del hombre, sino lo que es realmente es darle soluciones simples a cosas complejas y hacerlo de la mano de nuestra vida con Dios. Las razones del fracaso en general son muchas. Lo primero es que no podemos llamar en general un espíritu antiintelectual con respecto a la fe. Las cosas deben pensarse, las cosas deben estar pensadas y deben estar razonadas. Ahora está de moda los eslogans. Aquel que consigue un buen eslogan consigue todo. Lo que más vemos sobre los púlpitos son frases hechas. Incluso hasta frases muy vacías. Frases muy vacías. Bueno, da lo mejor de ti. Bueno, ¿qué es dar lo mejor de cada uno? ¿Qué es lo que tenemos que dar de cada uno? Descubre el campeón que hay en ti. No sé, piensa para obtener un cambio. Bueno, pero ¿en qué pienso? ¿No es cierto? Son todas esas cosas que nosotros vemos
y vemos, vemos que por lo general en Twitter o en Instagram o en alguna de esas redes, vemos más que nada frases muy hechas. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Y la firma del pastor, ¿no? Ahí, abajo. Como, uy, qué tipo grosso lo que se le ocurrió. Y dentro de esos eslogan tenemos, y que son bastante antiguas, estas no son tan de la nueva generación. ¿Por qué no probás con la fe? ¿O por qué no probás con la oración? O como cuando te decía, me duele mucho la cabeza, estoy muy cansado, la verdad que me siento mal, me parece que me estoy por engripar o algo así. Ah, ¿no tomaste oracón? ¿Qué es oracón? Orá con fe. Oracón, comprimidos, ¿no? Y parece que todo se resuelve con eso, todo se resuelve con frases hechas. Y es que la clase de religión, la más popular, es la que es bien fácil, bien sencilla, y que no demanda nada de nosotros. No demanda ni que la pensemos, ni que hagamos algo al respecto. Con solamente saber 4 o 5 frases, 3 o 4 salmos, estamos todos salvados, estamos todos bien, vamos, no depende nada, ¿no? Más vale, bueno, en el culto todos levantamos las manos, tratamos de concentrarnos en la presencia del Señor y bueno, y ahí con eso tiramos toda la semana. Bien fácil, ¿no? Una buena comidita el domingo ahí, media, y después, bueno, después vemos en la semana. El domingo nos comemos un asadote, nos gastamos todo el dinero en el asado, y después en la semana comeremos arroz hervido. Blanquito, sin queso, sin nada. Pero nos damos cuenta que esa es la forma que tenemos de lo simple, ¿no es cierto? Lo simple, lo rápido, lo light, lo que pasa por ahí. Si yo me acuerdo 2 o 3 frases, está todo bien. Y la otra razón es lo que es nos explica un poco por qué no pensamos, como lo hizo la mujer de Manoa, la mamá de Sansón. Y es que en el medio de las crisis nos quedamos aturdidos, ¿no? Y dejamos que nos atropellen las circunstancias. En los momentos de problemas uno se tara, ¿no es cierto? Queda tarado, precisamente, ¿no? Se tara, se queda quieto, se queda petrificado, ¿no es cierto? No sé si se puede deber a causas psicológicas, pero en esos momentos como que nos abandonamos, dejamos de luchar, ¿no es cierto? Y dejamos de hacer lo que se llaman esfuerzos positivos. Por lo general el cristiano hace esfuerzos negativos. En los momentos de más angustia, en vez de hacer algo positivo, de pensarlo, de razonar, ¿qué hace? Deja todo, esperando el milagro simplemente. Pero no actúa para que ese milagro ocurra. Actúa simplemente dejando todo, bueno, sí, porque bueno, pero la Biblia dice que yo tengo que bajar los brazos para que el Señor obre en el medio de mi debilidad. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. Dios siempre nos ha animado a que sigamos adelante, a que caminamos una milla más, a que llevemos cada día nuestra cruz, a que en el medio de nuestra propia necesidad nos acordemos de los otros necesitados, a que en los momentos de desazón pongamos nuestra fe en obra, que nos levantemos, que nos pongamos de pie. 7 veces cae el justo y siempre nos vuelve a levantar el Señor. Bueno, en ese levantar del Señor está en que yo también me levante. Hoy Fernanda creo que decía, ¿no? Cuídate que yo te cuidaré. O como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré también, ¿no es cierto? Está ese texto tan... Y en esos momentos lo que hacemos es perder el control y nos terminamos relajando y nos terminamos sintiendo derrotados y terminamos derrotados, básicamente.
Y qué fácil es gritar, ¿no es cierto? Gritar, exclamar a lo loco, nada más, de esos gritos en el medio de la oscuridad, como decíamos la semana pasada. Qué fácil es soltar las riendas del autocontrol y el dominio de nosotros mismos, porque decimos, bueno, pero yo estaba mal, y en ese momento, y tenemos toda la excusa para actuar como actuamos. En cambio, tenemos a esta mujer que ella lo primero que hace en el momento es pensar, no grita, no da lugar a la histeria, ¿no? Decimos, las mujeres son todas histéricas, en los momentos ya apabullan, no. La mujer es todo lo contrario al hombre en ese sentido, ¿no? La mujer nunca en su vida ha tenido un parto, porque nadie nace teniendo un parto, habiéndolo presenciado, lamentablemente digo, ¿no? Nadie te educa en la escuela para qué es lo que tenés que hacer en un parto, no te enseñan la respiración, no te enseñan ni siquiera a cuidarte para no quedar embarazada, imagínate de hablarle a los chicos de un parto. Pero digo, las mujeres llegan a la maternidad sin saber nada. Y sin embargo en ese momento ahí están tranquilas, saben cuándo tienen que pujar, saben cuánto tienen que hacer, saben que el chico tiene que salir y en ese momento están tranquilas, a pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que están pasando, la mujer sabe lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Hoy igual tenemos parteras, tenemos todas esas cosas. Bueno, en épocas pasadas no estaba eso. La mujer tenía hijos y prácticamente se le caían. Y sin embargo, la mujer sabe lo que tiene que hacer, y el chico sabe que tiene que mamar, y la mujer sabe que... ¿Cómo sabe la mujer que le tiene que dar la teta al chico, no? Una cosa bastante... pero es porque las mujeres razonan, no tienen proceso de inconsciencia en ese momento. Intuición femenina. Y nosotros lo que hacemos es, en vez de razonar, el cristiano, ¿qué es lo que hace generalmente? Bueno, tiene su droga, su amuleto, ¿no? Para ver qué es lo que hace. Y acá, básicamente podemos ver 4 cosas que hace esta mujer y que nos dice cómo deberíamos actuar en los momentos de crisis. Lo primero es no hablar hasta que no hayamos analizado el asunto. Primero es ver el asunto, controlarnos, y especialmente no decir nada, porque las palabras que salen de la boca no se pueden volver a meter adentro. Es un problema, ¿no? Dice que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y bueno, ahí está, ¿no? Como nos dice Santiago, sean tardos para hablar, no hablen apresuradamente. Lo segundo es que hagamos un esfuerzo positivo, esta cosa de esforzarnos y pensar activamente, pensar en qué tenemos que hacer. Espiritualmente queda bárbaro decir, en ese momento yo levanto las manos y adoro al Señor. Pero así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven pensando activamente, poniendo nuestra mente en el Señor y pensando activamente. No contemplando desde afuera y que los pensamientos se repitan en nuestra mente como si algo fuera a suceder simplemente porque lo pensamos. Pensar en esta forma activa es pensar como no habíamos pensado antes y como si el mismo carácter de Dios y la justificación dependiera de nosotros. Sabemos que depende del Señor, pero debiéramos hacer como no. Dice Pablo, ¿vieron que en una carrera todos corren, pero solamente uno gana? Bueno, corran de modo que lo obtengan, que lo ganen, que ganen la carrera. Se sabe que todos vamos a llegar. Sabemos que todos vamos a estar en la presencia del Señor, que todos nosotros, el Señor nos guarda y vamos a estar con Él en su presencia, porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero sin embargo, Pablo dice, no se tiren a chanta en la carrera. No vayan caminando así como quien va mirando vidrieras. Corran de modo que lo alcancen.
no golpeen como aquel que golpea el aire. Golpeen la carne, o sea, hagan algo concreto, algo... Y tenemos que entender esto, tenemos que entender como esta mujer que tiene que ver con la mente, porque la pelea está en nuestra mente, la pelea es por nuestra mente, la pelea que hace el enemigo, que nos ataca y todo es en nuestra mente, y nosotros tenemos que resistirnos y derrotarlos, derrotarlos esos pensamientos y pensar activamente. Después lo que tenemos que hacer es partir de la suposición de que puede haber otras cosas que son verdad y que es posible que comprendamos muy poco. Saber que no sabemos nada. El grave problema se ve hay una forma de leer la historia de José y que habla un poco de su desarrollo como persona. José piensa, cuando es chico, piensa que sabe todo porque tiene sueños de parte del Señor. Él piensa que sabe todo, piensa que está en control de todo. Cuando y abre la boca, habla rápido, ¿cómo termina todo esto? Termina siendo envidiado por sus hermanos, termina en un pozo, siendo vendido por esclavo. Y él empieza a saber empieza a creer que sabe todo y después se da cuenta que no sabe todo. Y tiene su gran proceso, que es sé que no sé. Saber que uno no sabe. Saber que uno no sabe ya es todo un logro. Yo un par de veces, así cuando tuve que hablar con otros pastores que no les gustaba mucho el tema de que la gente vaya al seminario, porque pensaba que... porque acá dice van al seminario y después piensa que se la saben todas. Y le digo, bueno, ¿habrán sido mal enseñados en el seminario o habrán aprendido mal o ser mal aprendido? Porque si hay algo que uno aprende después de 4, 5, 6, 7 años que está, y después, qué sé yo cursé como 60 materias en el seminario. Lo que uno empieza a darse cuenta, cuanto más va sabiendo, es que no sabe nada. Y cuando uno termina, se queda con más preguntas de las que tenía. Entonces uno empieza a saber que no sabe nada. Y ese es un buen punto de partida para todos nosotros. Partir de la suposición de que no lo sabemos todo y que hay cosas que se escapan a nuestro control y que no nos dejemos influenciar por ese saber que pensamos que tenemos, porque eso es utilizado por el enemigo, por nuestra propia concupiscencia para insinuarnos cosas acerca de Dios que no son correctas. Acuérdense, Jardín del Edén. No, realmente Dios sabe que si ustedes comen... hay una suposición, hay una suposición y utiliza esa suposición para hacer caer a la humanidad, el diablo. Lo cuarto es que procura que debemos tratar de considerar todos los hechos que influyen y no solamente uno o algunos. En cierto sentido, Manoah era lógico, ¿no es cierto? Sabía algo. Sabía que cualquiera que veía a Dios debía morir. Porque eso está escrito en la Biblia, porque eso está escrito y porque eso es parte de la fe de Israel. ¿No? Cualquiera que vea a Dios va a morir. Él consideró solamente eso, considera una sola cosa. Y así nos pasa a los cristianos cuando no tenemos una teología bíblica. Tenemos una teología de versículos sueltos por ahí, ¿no es cierto? Y pensamos que esos versículos hablan de todo. Manoah no tomó en cuenta todo lo demás. Él solamente tomó en cuenta que aquel que veía a Dios se moría. Y más encima después de lo que había tratado de hacer Manoah. No tomamos en cuenta los otros factores que sí tomó en cuenta la otra mujer. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer? Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. ¿No es cierto? Parece que en ese momento Dios iba a revertir todo lo que estaba haciendo. Estábamos todos contentos, estábamos todos felices porque Dios nos había dicho que íbamos a tener un hijo y estábamos todos... Y Dios había aparecido nuevamente a pedido, ¿no? Un
un delivery, un delivery de gracia. Volvió a aparecerse Dios y sin embargo no había ninguna causa o razón visible que mostrara que Dios estaba desaprobando algo o que estaba a punto de destruirlos. Y sin embargo tuvieron esa impresión. O sea, parece que al cristiano cuando las cosas le van bien, Dios está bien, Dios está ahí, Dios está en control de la situación. Ahora, cuando nos van las cosas mal, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasa que Dios no responde? ¿Qué pasa que Dios... No, pero ¿cómo? Se fue, no volvió. Pero a mí me hizo un milagro. ¿Por qué no lo hace de vuelta? ¿O por qué? Y uno piensa que Dios cambió de parecer. Dios ya no está interesado, ya no se preocupa por nosotros, está en otra cosa. Dios está ocupado en otras cosas. Tentados a pensar en Dios como el patrón de la estancia, ¿no? Que hoy está bien, me invitó a comer un asado, mañana me mete un rebencazo o me echa a la calle. O como nuestros patrones, se levantaron. Y no tenemos en cuenta toda la circunstancia de Dios, toda esa teología bíblica de que Dios no solamente es eterno, que sus decretos son eternos, que la misericordia de Dios es para siempre, que los tratos con los hijos son siempre de una manera amorosa, como un padre amorosa, que los planes de Dios fueron hechos antes de la fundación del mundo, antes que nosotros hiciéramos una cosa u otra, que nos amó con amor eterno, que todas las buenas dádivas, que todas las buenas cosas provienen del Padre de las Luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay cambio. Él no dice una cosa y después hace lo contrario. No juega con nosotros ni se anda burlando. Y acá la verdad es que si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Lo segundo que piensa la mujer es, y que dice la mujer es, Dios nunca es injusto en lo que hace con nosotros, cómo nos trata. Si Dios nos está guiando a algo, si está guiando a hacer cosas como por ejemplo, decir, bueno, a tu hijo, a partir de ahora no tenés que tomar ninguna bebida, no tenés que comer ninguna cosa impura, no tenés que hacer nada. A partir de ahora vos tenés que concentrarte en tu hijo, porque tu hijo va a ser uno de los que libere al pueblo de los filisteos. Necesito que hagas esto, vos tenés que hacer esto. Si Dios te llamó para una misión y después al rato te mata, sería un acto de injusticia. Ella lo que sabe es que eso es inconcebible para Dios. Dios no hace eso, no es caprichoso. Nuestro egoísmo es lo que empaña la visión que tenemos de Dios y lo que envenena la forma de pensar que tenemos. Ni siquiera sabemos lo que es lo mejor para nosotros, porque está mezclada, ¿no? Nuestra oscuridad con la luz de Dios, ¿no es cierto? Está todo ahí mezclado. Y estamos siempre ahí dispuestos a acusar a Dios porque es injusto. ¿Por qué Dios me haces esto ahora que yo te había hecho, ¿no? Y la esposa de Manoa ve la insensatez del marido, ¿no es cierto? El error y el pecado que está cometiendo. Fíjense en algunos pasajes, como 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. O la pregunta que ya se había hecho Abraham, ¿no? El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿No? Cuando preguntaba por el tema de si iba a matar a todos los de Sodoma y Gomorra. Dios no va a terminar haciendo lo justo. El tercer principio es que Dios nunca se contradice a sí mismo ni a los propósitos que tiene de gracia. Si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Le dijo, ¿cómo podés pensar así al marido? Le dice, ¿cómo es posible que pienses de esta manera? ¿No? ¿Cómo que Dios nos va a dar cosas tan grandes, tan profundas, muestras de la presencia y de la bondad y ahora nos va a querer destruir? ¿Cómo podemos pensar que aquel que se mete dentro de nuestra vida, que se mete en la historia, que se preocupa por estas cosas, que se preocupa porque tengamos un hijo, porque acuérdense que un hijo en ese momento
dignifica a la persona, dignifica a esa familia. Hasta ese momento esa familia no tenía herencia, ahora iba a tener una herencia, porque tenía planes reservados, Dios, y tenía propósito para ellos. Y sin embargo, él piensa todo lo contrario. Dice, bueno, Dios nos va a matar. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No dice hasta mañana, hasta pasado o hasta que te mandes una macana. Dice hasta el día de Cristo Jesús, hasta el último día. Filipenses capítulo 1, verso 6 para los que están ahí anotando. Más fuerte es lo que dice Pablo todavía en Romanos, capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios va a fallar en estas cosas chicas si no has dado lo más grande de todo. Nos va a abandonar el amor de Dios, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, que no perezca. Si Él hizo todas esas cosas, y nosotros lo decimos todos los días, que vamos a la iglesia y lo cantamos y lo oramos y sabemos todas esas cosas, ¿cómo podemos pensar de esa manera? Y digo pensar de esa manera porque uno puede decir, bueno, pero esas cosas no son así. Nosotros no pensamos de esa manera. Estamos pensando esto cuando pensamos, por ejemplo, que esta pandemia es un juicio de parte de Dios para la humanidad, porque la humanidad está totalmente perdida. Dios está trayendo mensajes de esperanza, no mensajes de juicio sobre la tierra. Está trayendo mensajes de esperanza para que podamos hacer cosas buenas. Y estas cosas son oportunidades para cambiar. Estos tiempos de crisis son para revelarnos realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos aprovechado este tiempo de incertidumbre, de descanso, para poder mejorar nuestra familia? Para poder mejorar nuestras relaciones, para poder hacer aquellas cosas que no podíamos estar haciendo porque las cosas de la vida nos agobiaban. ¿En cuánto de nosotros ha renovado las ganas de congregarnos, por ejemplo? Aquel que la buena obra empezó, la va a terminar. Cosas futuras, cosas de ahora, ni cosas de arriba, ¿no? Las cosas del cielo, ni las cosas de acá abajo de la tierra, pueden el plan de Dios cambiarlo, desviarlo, ni nada separarnos del amor de Cristo. Así que pensemos como esta mujer, pensemos en los momentos estos de crisis, razonemos, pensemos y tomemos actitudes positivas y actitudes, una fe activa, moviéndonos hacia lo que tenemos por delante, dejándonos ciertamente atrás el pasado, nos extendemos para lograr asir aquello que está por delante y que está seguro y que está ahí. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios nos afirme por medio de esta palabra